Hola, buenos días. Hoy vamos a tener una reflexión sobre el Salmo 105. Por favor, te invito a que lo tengas aquí a mano y podamos entonces comprender mejor lo que quiero decirte sobre este salmo. Yo soy Miguel de la Iglesia Anglicana Tradicional de la República Dominicana y coordino en la comunidad Nuevo Pacto de la misma República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. Hay una poderosa conexión en las historias que se transmiten de generación en generación. Los niños, desde que están ya en brazos de su madre, ya están escuchando, aunque no comprendan, las promesas que se han hecho por su bienestar, por el bienestar de la familia, lo que pasó con la abuela, con la bisabuela, etcétera. Los niños ya más grandecitos, no es nada extraño que se sienten en algún momento en medio de un grupo de adultos de su familia y escuchen las historias familiares. Este es un legado que se transmite de padre a hijo, a hijo, a hijo y así sucesivamente. Son las historias de la familia, ¿verdad? Y el Salmo 105 es esto, es un recuerdo del rey David. David le hace un llamado a los israelitas, indicándole que parte de la búsqueda de Dios implica mirar al pasado. También esto nos lo dice a nosotros. El pasado muy a menudo nos da una visión mucho más clara del futuro. Por eso se dice que el que no conoce su pasado va a cometer muchos errores. En este caso, David explica cómo Dios salvó, mantuvo y sostuvo en su mano derecha a su pueblo. Dios no es diestro ni zurdo, es una expresión cultural del pueblo, ¿verdad?, israelita y de todos nosotros, un mundo donde la inmensa mayoría somos diestros. Algunos somos ambidestros, en mi caso, y algunos pocos, una proporción muy pequeña, utilizan la mano izquierda solamente. Eso no es nada malo, por cierto. El Salmo 105, los versículos del 1 al 5 dicen: Dad gracias al Señor y proclama su grandeza. Dejad que el mundo entero sepa lo que ha hecho. Piensa en las maravillosas obras que ha hecho, los milagros y los juicios que dictó. Salmo 105, versículos 1 al 5. Abraham, ¿verdad?, Israel, Jacob, José, toda esta gente son modelos de espera. ¿Ok? Si miramos hacia atrás, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchas formas en las que Dios nos ha hecho pasar tiempo, pero cumple. Israel, por ejemplo, esperó generaciones. Eso es mucho tiempo. Una generación es desde que nace un hijo hasta que crece, ¿verdad?, y tiene hijos. Ya ahí pasó una generación, un estimado 20 años. Cuando decimos generaciones, estamos hablando de más de 2. Por lo tanto, Israel esperó mucho tiempo, en el tiempo nuestro. Esperaron que Dios cumpliera sus promesas. Y en cada generación llegó un momento en el que parecía que Dios los había abandonado, lo mismo que sentimos nosotros a veces. Un momento en el que lo que sabían en su cabeza no llegaba a su corazón. Abraham, personaje histórico, padre de las naciones, esperó 25 años. Dios le prometió que iba a tener un descendiente y esperó 25 años. Ese pacto, ¿verdad?, cuando se emitió, tardó 25 años en cumplirse. Y lo interesante del caso es que entonces Dios
después de haberle concedido ese hijo, le ordenó que lo sacrificara antes de que ese hijo pudiera tener una familia propia. Conocemos el resultado, ¿verdad?, de este episodio. Dios realmente lo estaba probando, no permitió que lo matara, no permitió que lo sacrificara. Jacob dudó sobre la lucha de su legado, ¿verdad? Y como resultado tuvo que huir de su pueblo natal temiendo por su vida. Perdió a su hijo José y al final de su vida murió como extranjero en una tierra extraña. José, que fue el favorito de los hijos de Jacob, fue incomprendido y despreciado por sus hermanos. Sus hermanos estaban planeando asesinarlo por envidia, hasta que alguien, ¿verdad?, pensó, no pensó en no hacerle daño, sino que prefirieron venderlo como un esclavo. Mire, es peor que un perro lo trataron, porque un perro usted lo regala, pero a este era menos que un perro para sus hermanos. Y sabemos la historia de José, todo lo que hizo en Egipto y cómo perdonó a sus hermanos. Moisés, este es otro personaje interesante. Se suponía que debía haber sido asesinado por orden del faraón, él y todos los niños. Pero en vez de eso, su hermana mayor, claro, por una orden de su mamá, lo colocó en una cesta en el río. Y la hermana lo fue verificando a ver qué pasaba. Todo fue algo, pienso yo, que preparado, ¿verdad? Todos sabemos que más adelante fue recogido. Veamos, para Israel, esta nación, Israel se levantó fuera de la tierra prometida. Dios le había prometido una tierra. Israel creció muchísimo fuera de ella. Eran tan fuertes, tan ágiles, eran un grupo de artesanos, obreros, y eran muchos. Y los egipcios, teniendo miedo de ellos, los oprimieron y los esclavizaron. Pero el pasado no termina ahí. El Antiguo Testamento nos lleva más adelante. Y el Salmo 105, los versículos 6 al 8 dice: hijos de Abraham, siervos de Dios, descendientes de Jacob, el elegido de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su gobierno se ve en toda la tierra. Él siempre se mantiene firme en su pacto, el compromiso que hizo con 1000 generaciones. ¿Qué puedo decirle sobre esto? Dios detuvo el brazo de Abraham y le dio un carnero que estaba atascado en un matorral, en una matita, como ofrenda para que hiciera el sacrificio en vez de su propio hijo. Jacob regresó a su tierra natal, hizo las paces con su hermano, se casó y tuvo muchos hijos, 12. Esas son las llamadas tribus de Israel, sus 12 hijos. Fue testigo de la protección y la provisión de Dios en la vida de José y pudo ver a su amado hijo antes de morir. José fue elevado a una posición de estatus en cada una de las situaciones en que fue esclavo. Dios lo usó para evitar que Egipto muriera de hambre. Y junto con Egipto, pues también los israelitas que estaban allí, para demostrar entonces la verdadera reconciliación en el episodio de él y sus hermanos. Moisés fue rescatado por una princesa egipcia. Creció dentro de los muros del palacio como si fuera su hijo. De hecho, fue un príncipe de Egipto. Cuidado si estuvo en algún momento en posición de ser faraón. Pero esto sucedió
la mano de Dios, por su gracia, para que cuando llegase el momento Moisés tuviera influencia y tuviera una posición para decretar aquello que dijo: deja ir a mi pueblo. Los israelitas fueron rescatados de las garras del faraón, caminaron a través del mar Rojo, medio a medio del mar, en tierra firme, hicieron, ¿verdad?, todo lo que Dios le iba diciendo paso a paso. Dios no lo desamparó, le envió comida, el famoso maná que caía del cielo para alimentarlos. Tenían una roca de la cual salía agua, y la roca se iba moviendo junto a ellos a medida, era como un bidón, un tanquecito de agua portátil que iba caminando con ruedas, ¿verdad? La piedra no tenía ruedas, ella se iba moviendo sola. Y por donde quiera que iban los israelitas en el desierto, esta roca iba con ellos. Y cuando necesitaban agua, iban a la roca y la roca se las entregaba. Nada era, ¿verdad?, completamente perfecto. Hubo muchísimos errores, algunos desaciertos durante todo ese camino, 40 años, ¿verdad? Pero cada vez que los israelitas perseveraron y buscaron a Dios en medio de ese desorden, lo encontraron. Ese es un mensaje a nosotros, ¿eh? Ellos encontraron a Dios en medio del desierto y creyeron que Dios haría lo que dijo que iba a hacer. Y todo esto sucedió para que siguieran sus principios y obedecieran la ley de Dios. Alabado sea el Señor. El Salmo 105 es un salmo largo, pero no podía ser menos, porque relata el trabajo de Dios entre su pueblo desde los tiempos de Abraham hasta la entrega de sus hijos, la tierra prometida. Cuando Dios le entrega, le dice: aquí está la tierra que te prometí. Y es un maravilloso recordatorio de la fidelidad de Dios a los hijos de Israel, también de su fidelidad a nosotros hoy día. De hecho, en el primer verso de este salmo se nos anima a dar gracias al Señor, a invocar a su nombre y a hablar a los demás sobre el Señor. Gran parte del Antiguo Testamento está lleno de los relatos de la fidelidad de Dios a su pueblo. La lectura del Antiguo Testamento nos ayuda a entender más la naturaleza de Dios y también a entender cómo trabaja entre nosotros. Este es un estímulo que tenemos para entender a este Dios que gobierna el mundo entero. Y aún así, con todo eso, imagínese usted lo difícil que es para nosotros gobernar nuestra casa, ¿verdad? Y Dios gobierna el mundo entero y se ocupa de todos y cada uno de nosotros. Piensa en este salmo y reza hoy para que te anime un Dios tan fiel que tiene este mundo en sus manos y sin embargo se preocupa inclusive de las pequeñas cosas de tu vida y de la mía también. ¿Te puedes animar? Anímate. Cualquiera que sea tu situación hoy, lo que sea que tengas en tu corazón, quizás está latiendo con ansiedad, estrés, con todo lo que sea. Puede que estés nervioso o nerviosa, que tengas miedo. Recuerda el mensaje que te dio el Señor a través de Isaías 43:13. Porque yo te tengo en mi mano derecha, yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Yo estoy aquí para ayudarte. Ahora, nosotros que estamos en la mano del Señor, debemos tomar su mano. Vamos a seguirlo y a dejar que Él nos recuerde toda la forma en que nos ha amado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre mí y quede en mí y en ti y en toda tu familia desde ahora y para siempre. Amén.